En su propio programa de la CNBC, el columnista económico Andrew Ross Sorkin decía lo siguiente: me da la sensación, primero, de que la hemos cagado, dejando a Snowden que se fuera a Rusia. Segundo, sin duda los chinos nos odian por haberles siquiera dejado salir del país. Yo lo detendría. Y ahora casi detendrían también a Glenn Greenwald, el periodista que al parecer quiere ayudarle a llegar a Ecuador. El hecho de que un reportero del Times, que había llegado hasta el Tribunal Supremo con el fin de publicar los papeles del Pentágono, abogara por mi detención, era una clarísima señal de la lealtad que muchos periodistas consagrados profesaban al gobierno de Estados Unidos. Pese a todo, criminalizar el periodismo de investigación tendría un serio impacto en ese periódico y sus trabajadores. Más adelante, Sorkin me pidió disculpas, pero sus comentarios pusieron de manifiesto la velocidad y la facilidad con que esas afirmaciones consiguen aceptación. Por suerte, esta idea distaba de ser unánime entre la profesión periodística norteamericana. De hecho, el fantasma de la criminalización impulsó a muchos periodistas a manifestarse en apoyo de mi trabajo, y en varios programas televisivos de masas los presentadores mostraron más interés en lo esencial de las revelaciones que en demonizar a los implicados. Durante la semana que siguió a la entrevista de Gregory se oyeron muchas opiniones de repulsa hacia su pregunta. En el Huffington Post leemos: aún no acabamos de creernos lo que David Gregory le preguntó a Glenn Greenwald. Toby Harnett, jefe de la oficina de Washington del Sunday Times del Reino Unido, tuiteó: en el Zimbabue de Mugabe fui encarcelado por practicar periodismo. ¿Está diciendo David Gregory que la Norteamérica de Obama debe hacer lo mismo? Numerosos reporteros y columnistas del New York Times, el Post y otros medios han salido en mi defensa en público y en privado. No obstante, por mucho apoyo que reciba, nada va a contrarrestar el hecho de que los propios reporteros habían aceptado la posibilidad de peligro legal. Diversos abogados y asesores coincidían en que si yo volvía a Estados Unidos, había verdadero peligro de detención. Intenté encontrar una persona de fiar que me dijera lo contrario, que no había riesgo alguno, que era inconcebible una demanda del DOJ contra mí. No me lo dijo nadie. La opinión general era que el DOJ no actuaría contra mí explícitamente por mi labor informativa, pues intentaría evitar la imagen de perseguidor de periodistas. Existía más bien la preocupación de que el gobierno improvisaría la teoría de que mis supuestos crímenes habían sido cometidos fuera del ámbito del periodismo. A diferencia de Barton Hellman del Washington Post, yo había viajado a Hong Kong a verme con Snowden antes de que se publicaran las historias. Había hablado regularmente con él en cuanto hubo llegado a Rusia, y había escrito historias sobre la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, como freelance en periódicos de todo el mundo. El DOJ podía afirmar que yo había ayudado y secundado a Snowden en sus filtraciones, o había ayudado a un fugitivo a huir de la justicia, o que mi colaboración con periódicos extranjeros constituía cierto tipo de espionaje. Además, mis comentarios sobre la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, y el gobierno de Estados Unidos habían sido deliberadamente agresivos y desafiantes. Sin duda, el gobierno se moría de ganas de castigar a alguien por lo que se consideraba la filtración más perjudicial de la historia del país, sino para aliviar la furia institucional, sí, al menos para disuadir a otros. Como la cabeza más buscada para clavarla en una pica, residía tranquilamente en Moscú, bajo el escudo protector del asilo político. Laura y yo éramos una oportuna segunda opción. Durante meses, varios abogados con contactos de alto nivel en el Departamento de Justicia trataron de obtener garantías informales de que yo no sería procesado. En octubre, 5 meses después de que se publicase la primera historia, el congresista Alan Grayson escribió al fiscal general Holder señalando que destacadas figuras políticas habían exigido mi detención y que yo había declinado una invitación a testificar en el Congreso sobre la NSA, Agencia de Seguridad Nacional.
Debido a la preocupación por un posible procesamiento, terminaba la carta diciendo lo siguiente: considero esto lamentable porque 1. El ejercicio del periodismo no es un crimen. 2. Por el contrario, está protegido de manera explícita por la primera enmienda. 3. De hecho, las crónicas del señor Greenblatt relativas a estos asuntos nos han informado a mí, a otros miembros del Congreso y al público en general de violaciones graves y generalizadas de la ley y los derechos constitucionales cometidas por agentes del gobierno. La carta preguntaba al Departamento de Justicia si tenía intención de presentar cargos contra mí y si en caso de entrar yo en Estados Unidos, el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional o cualquier otro organismo gubernamental intentará retener, interrogar, arrestar o encausar. El periódico La Ciudad de Grayson, el Orlando Sentinel, publicó la carta de diciembre, pero el congresista no recibió respuesta alguna. A finales del 2013 y ya entrados en 2014, la amenaza de procesamiento fue tomando forma mientras los funcionarios del gobierno mantenían un ataque claramente coordinado con el objetivo de criminalizar mi trabajo. A finales de octubre, el jefe de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, Ken Alexander, en una obvia referencia a mis coberturas informativas freelance en todo el mundo, se quejaba de que los reporteros de periódicos tuvieran todos esos documentos, los 50.000, los que tengan y están vendiendo, y exigía de forma inquietante que nosotros, el gobierno, hemos de encontrar la manera de parar esto. En una sesión de febrero, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, Mike Rogers, le dijo una y otra vez al director del FBI, James Comey, que algunos periodistas estaban vendiendo bienes robados, tachándolos de peristas y ladrones, y a continuación especificó que hablaba de mí. Cuando empecé a informar en la CBC sobre el espionaje canadiense, el portavoz parlamentario del gobierno conservador de Stephen Harper me denunció calificándome de espía porno y causó a la CBC de comprarme documentos robados en Estados Unidos. James Clapper, director de Inteligencia Nacional, comenzó a utilizar el término criminal, cómplices, para referirse a los periodistas que hablaban de temas relacionados con la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. Yo creí que aunque solo fuera por razones de imagen y controversia mundial, las posibilidades de ser detenido si regresaba a Estados Unidos eran inferiores al 50%. La potencial mancha en el legado de Obama, que sería el primer presidente en procesar a un periodista por ejercer el periodismo, era, suponía yo, impedimento suficiente. No obstante, si el pasado reciente demostraba algo, era que el gobierno de Estados Unidos estaba dispuesto a hacer toda clase de cosas censurables con la excusa de la seguridad nacional, sin tener en cuenta cómo se percibiera eso en el resto del mundo. Caso de equivocarme, las consecuencias: acabar esposado y acusado conforme a las leyes de espionaje, ser juzgado por una judicatura federal que se había mostrado descaradamente deferente para con Washington en estos asuntos, eran demasiado importantes para rechazarlas alegremente. Estaba decidido a volver a Estados Unidos, pero solo en cuanto tuviera más claro el riesgo que comportaba. Entre tanto, quedarían lejos la familia, los amigos y toda clase de oportunidades importantes para hablar en Estados Unidos sobre mi labor. El hecho de que para diversos abogados y un congresista el riesgo fuera real era en sí mismo extraordinario, una convincente señal de la erosión de la libertad de prensa, y el hecho de que muchos periodistas se hubieran sumado a la idea de considerar mis coberturas un delito grave era un considerable triunfo propagandístico para los poderes gubernamentales, que contaban con profesionales cualificados que les hacían el trabajo y equiparaban el periodismo de investigación crítico con la actividad criminal. Los ataques contra Snowden eran mucho más virulentos, desde luego, y también extrañamente idénticos en cuanto al tema. Destacados comentaristas que no sabían absolutamente nada de Snowden adoptaron enseguida el mismo guión de tópicos para menospreciarlo. Apenas unas horas después de haberse aprendido su nombre, ya marchaban hombro con hombro para denostar su persona y sus motivaciones.
Snowden estaba impulsado, recitaba, no por ninguna convicción real, sino por el narcisismo que buscaba notoriedad. Bob Schaefer, presentador de CBS News, calificó a Snowden de joven narcisista, que se cree más listo que nadie. Jeffrey Tobin, del New York Joker, diagnosticó que Snowden era un narcisista fatuo que merece estar en la cárcel. Richard Cohen, del Washington Post, dictaminó que Snowden no es un paranoico, sino solo un narcisista, haciendo referencia al informe según el cual Snowden se tapaba con una manta para evitar que sus contraseñas fueran captadas por cámaras en el techo. Cohen añadía que Snowden se desinflará como una caperucita roja transformista y su supuesto deseo de fama se verá desbaratado. Salta a la vista que estas caracterizaciones son ridículas. Snowden decía estar decidido a desaparecer, a no conceder entrevistas. Comprendía que a los medios les encantaba personalizar las historias y quería que el centro de atención fuera la vigilancia de la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, no él. Fiel a su promesa, Snowden rechazaba todas las invitaciones de los medios. Durante muchos meses yo recibía a diario llamadas y mails de casi todos los programas de televisión norteamericanos, de personalidades de los noticiarios y de periodistas famosos que suplicaban hablar con Snowden. Matt Lauer, presentador de Today Show, llamó varias veces para intentar convencerme. Los de 60 minutos eran tan implacables en sus peticiones que dejé de cogerles las llamadas. Brian Williams envió a diversos representantes para explicar su postura. Si hubiera querido, Snowden se habría podido pasar día y noche en los programas televisivos más influyentes y tener al mundo entero pendiente de él. Sin embargo, Edward se mostraba firme. Yo le transmitía las solicitudes y él las rechazaba para no desviar la atención de las revelaciones. Curioso comportamiento para un narcisista que busca notoriedad. Hubo más denuncias sobre la personalidad de Snowden. David Brooks, columnista del New York Times, se burlaba de él alegando que no había logrado abrirse paso con éxito en el colegio comunitario. Snowden es, decretaba Brooks, el colmo del hombre aislado, símbolo de la creciente marea de desconfianza, la corrosiva propagación del cinismo, el desgaste del tejido social y la proliferación de personas tan individualistas en sus enfoques que no saben realmente cómo unirse a los demás y buscar el bien común. Para Roger Simon, de Político, Snowden era un perdedor porque abandonó la secundaria. La congresista demócrata Debbie Wasserman-Schultz, que también preside el Comité Nacional Demócrata, condenó a Snowden, que acababa de echar a perder su vida al hacer las revelaciones sobre la NSA, Agencia de Seguridad Nacional, calificándolo de cobarde. Como era de prever, se ponía entredicho el patriotismo de Snowden. Si había ido a Hong Kong es que probablemente espiaba para el gobierno chino. No es ningún disparate pensar que Snowden ha sido un agente doble chino y que pronto desertará, anunció Matt McCauley, veterano asesor de campañas electorales del Partido Republicano. Sin embargo, cuando Snowden salió de Hong Kong para ir a Latinoamérica a través de Rusia, pasó de ser espía chino a ser espía ruso por arte de magia. Congresistas como Mike Rogers hacían esta acusación sin prueba ninguna, y pese al hecho evidente que Snowden estaba en Rusia solo porque las autoridades de Estados Unidos le habían invalido el pasaporte y habían intimidado a países como Cuba para que revocasen su concesión de derecho de tránsito. Además, ¿qué clase de espía ruso iría a Hong Kong, colaboraría con periodistas y se identificaría públicamente en vez de pasar el material a sus jefes de Moscú? La afirmación no tenía sentido ni se basaba en hecho alguno, pero eso no impidió su difusión. Entre las calumnias más insensatas e infundadas vertidas sobre Snowden había una del New York Times, según el cual habían sido las autoridades chinas, no las de Hong Kong, las que le habían permitido irse. El periódico añadía una especulación repugnante y malintencionada. Dos expertos occidentales en inteligencia que habían trabajado para importantes agencias de espionaje gubernamentales decían que a su juicio el gobierno chino se las había ingeniado para vaciar los 4 portátiles que el señor Snowden había llevado consigo a Hong Kong.
El New York Times no tenía ninguna prueba de que el gobierno chino hubiera obtenido los datos de Snowden sobre la NSA, Agencia de Seguridad Nacional. El periódico simplemente inducía a los lectores a llegar a esa conclusión basándose en dos expertos anónimos que creían que tal cosa había podido suceder. Mientras pasaba todo eso, Snowden estaba bloqueado en el aeropuerto de Moscú, sin poder conectarse online. En cuanto regresó a la superficie, negó con vehemencia, mediante un artículo que publiqué yo en el Guardian, que hubiera pasado dato alguno a China ni a Rusia. Nunca he dado ninguna información ni a un gobierno ni al otro, y ellos tampoco han cogido nada de mis ordenadores, dijo.